Pues qué tal, familia, buenos días a todos. Pues vamos a comenzar la palabra del Señor, ¿verdad? Les voy a invitar que vayamos a Efesios capítulo 2 del verso 1 al 10. Efesios capítulo 2 del 1 al 10, y el tema se llama, como está ahí escrito, salvos por la gracia. Salvos por gracia, ¿verdad? Somos salvos por la gracia de Dios, por la gracia de su gran amor, su misericordia, y por ese grande sacrificio que hizo por cada uno de nosotros para morir ahí en la cruz, con todo y lo que le pasó antes de llegar a la cruz, ¿verdad? Todo lo que tuvo que padecer, sufrir. Y vemos que el Señor su amor es tan grande que, como acabamos de cantar, estar a sus pies, ganancia, ya es estar con Él, ¿verdad? Por todo lo que Él hizo, ¿verdad? Y aquí en Efesios 2 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por causa naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por las obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que allí anduviésemos en ellas, ¿verdad? Lo que nos habla el Señor en esta mañana, ¿verdad? Dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Yo en mi caso, antes que no conocía yo al Señor, pues andaba yo viviendo con la carne como ahora anda toda la gente allá afuera, la mayoría. Porque ahorita, de esta mañana, o no se han levantado, o como decía yo en ese tiempo allá afuera, o están bien crudos, o están medio cocer, o están mal, de alguna manera. Y no nada más eso, muchas otras cosas malas que el príncipe, como dice aquí, el príncipe de este tiempo, que se maneja en el aire, que anda para allá y para acá, viendo a qué gente puede tocar, a qué gente puede dañar y qué gente se puede hacer mala en este tiempo. ¿Cuántos de nosotros en este tiempo, en este momento, tenemos malos pensamientos? En este tiempo. Y todo eso, dice el Señor, que nos afecta, porque así anda el príncipe del aire y nos mete pensamientos para que nosotros caigamos, para que no estemos a los pies de Cristo, para que no tengamos ese amor, esa gracia, esa misericordia que Él ya tiene con nosotros. ¿Por qué? Porque este Espíritu quiere que cada uno de nosotros, puedes decir, yo, estamos en riesgo. Todos los días, todo el día, estamos en peligro de ser tocados por este espíritu, pero lo que nos sustenta, lo que nos mantiene es Jesucristo.
El estar leyendo su palabra, el estar atentos, el estar caminando con Él, es lo que nos sostiene, porque de otra manera caeríamos bien fácil. Como antes que no le conocía yo al Señor, era fácil caer, era bien sencillo. Y por cualquier pensamiento que Él metiera en mi mente, yo caía. Y cada vez me estaba yo hundiendo más, hasta que llegó la palabra del Señor y me salvó. Pero todo la mayor parte del tiempo, así estuve antes de recibir a Cristo. Antes de recibirlo a Él, mi vida era de carne, por decirlo así como dice la palabra, porque antes éramos malos en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de caminar, en la forma de ser. Éramos malos. Bueno, yo en mi caso era malo en ese tiempo. Pero cuando llegó Jesucristo a mi corazón, empezaron a cambiar todas las cosas. Y yo empecé a leer y empezamos a estudiar la palabra con el maestro que nos fue a enseñar. Y empezamos a aprender y aprender y aprender y aprender. Y seguimos aprendiendo hasta el día de hoy. Pero ¿qué pasa? Tenemos que tener un corazón enseñable, porque si no hay un corazón enseñable en nosotros, la palabra se detiene ahí. Y por eso pasan las actuaciones que nosotros hacemos, a veces de rechazar a la gente, de atacar a la gente, de insultar a la gente. ¿Por qué? Porque aún el Espíritu Santo de Dios no ha estado dentro de nosotros. Y es tan importante que dejar que Jesucristo ya le confesamos como Señor y Salvador, pero dejar que el Espíritu de Dios venga a nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos la fortaleza de decirle al enemigo que no. Es muy importante decirle no. ¿Por qué? Porque de otra manera estaríamos cayendo. Estaríamos siendo, como dice aquí, dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y ya no somos iguales a muchos de los que están allá afuera. ¿Cuántas personas alrededor de donde ustedes viven hacen escándalo en la noche? Porque están tomando, porque se drogan, toman, fuman, roban y hacen todo cuando cerca de donde vivimos. ¿Por qué? Porque no ha tocado el Espíritu de Dios, no les ha tocado a ellos. Pues ya le hemos hablado con la palabra del Señor, pero aún así cierran sus oídos y siguen actuando de la misma manera. Y ahí es donde tú y yo tenemos que trabajar, no nada más con nuestra palabra, sino también con nuestros hechos. ¿Y sabe que los hechos son los más difíciles? Porque a veces nuestro rostro o lo que hablamos hace que la gente se detenga y diga, no, pues yo no creo en Cristo porque mira cómo es Él, y se detiene. Pero depende de nosotros. Si tratamos bien a aquella gente que es mala con nosotros, Dios la va a tocar. Dios la va a tocar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando del amor de Dios que mora en nosotros, aunque Él está hablando de otra cosa. Pero el amor de Dios que está en nosotros, que es con la que le vamos a hablar, es lo que lo va a tocar, lo va a cambiar, lo va a transformar. ¿Por qué? Porque su amor es tan grande. Porque de otra manera, si a nosotros nos dijeron, Cristo te ama, y hasta que entendimos, sí, Cristo nos ama, y de tal manera, imagínense, cuántas personas, como les decía el otro día, que no están aquí sentados, que Cristo les dijo, yo te amo. Cristo les dijo, yo te sano. Cristo les dijo, levántate, camina. Y no están aquí. Porque oyeron que el príncipe del aire, que le lleva los pensamientos, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Y es lo que siguen siendo. Otra vez se volvieron al mundo y siguen siendo ¿qué? Lo mismo. Y es importante que tú y yo entendamos bien esta palabra de que no podemos ser ya iguales, no debemos ser ya iguales, tenemos que ser muy diferentes. Yo sé que tenemos hay amigos que yo en su tiempo me llevaba muy fuerte, o muy grosero, por decirlo así. Y tuve que cambiar todas esas acciones, todas esas actitudes, de cambiar de cómo era a cambiar a lo que ahora soy con Cristo. Y ir dejando todo eso de llevarse mal, de decirte cosas que eran feas, y cambiar esa forma de vida. ¿Por qué? Para que Él viera que el que mora ahora en mí es Jesús, porque el que ahora mora aquí es el Espíritu Santo. Y es lo que nos tiene que hacer cambiar y ser diferentes, muy
muy diferentes a lo que es la gente de afuera. ¿Y cómo lo vamos a aprender? Como ahorita estudiando y que la palabra se nos quede. Como en esta mañana decir, híjole, yo antes era así, como dice aquí, hijos de ira y los pensamientos y andar en la carne y éramos malos. Dice aquí, yo ayer pude haber sido malo, pero hoy ya no. Yo ayer pude haber sido alguien que toma mucho y estaba yo allá afuera, pero hoy ya no. Yo pude ser alguien que se drogaba y hoy ya no. Pude ser alguien que decía mentiras o barbaridades, pero hoy ya no, porque nuestra vida ya es diferente. Porque el Cristo que mora en mí me hace ver y ser muy diferente a como era yo. No sé cuántos se identifiquen conmigo, pero ¿qué tanta maldad hacían antes, aún estando en Cristo? Y hay quienes, no estando en Cristo, pues éramos peor, pero llegó y nos empezó a cambiar, como dice más abajo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó. Imagínense de qué tamaño es el amor de Dios para cada uno de nosotros, porque a cada uno de nosotros Él nos ama. Él es el que nos sostiene, nos levanta, nos fortalece, nos sana, nos restaura. Y nosotros tenemos que tener un corazón agradecido con Él. ¿Por qué? Porque Él es el que hoy, en esta mañana, Él fue el que hizo que abriéramos nuestros ojos. Por su amor estamos de pie. Él fortaleció nuestros cuerpos para que pudiéramos levantarnos y caminar y estar aquí. Como les decía la vez anterior, antes que me enfermara, que ¿cuánta gente ya no se levantó hoy? ¿Cuánta gente ya no abrió sus ojos? ¿Cuánta gente se quedó con la expresión de quererle decir a alguien, o te amo, te quiero, cuídate, o me voy? Y se quedó así, se quedó con las palabras y ya no pudo decir nada. Pero tú y yo tenemos esa gracia y esa misericordia de Dios de poderle decir, gracias Padre, porque en esta mañana yo puedo decir, yo puedo decir que a todos los amo, a todos. ¿Por qué? Porque Dios lo permite, porque Dios nos dio la gracia y la misericordia de estar hoy vivos, de estar de pie. Y tener esa gracia y esa misericordia, como dice aquí, porque Dios que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó. Y ese amor que Él nos dio, nosotros lo tenemos aquí. Alguien no tiene el amor de Dios en su corazón. Si no, ahorita oramos por ustedes, pasamos y oramos y vemos que el amor de Dios debe de estar aquí. ¿Para quién? Para con todos, para con todos. Yo le decía ayer a Angelita, veo la cámara y veo que se para una camioneta y empieza a tirar como piedras y arena y todo. Pero al momento dije, les hablaré a los que viven cerca, pero dije, no, mejor me espero. Y estuve viendo todo lo que hicieron y acomodaron las piedras y luego le echaron tierrecita para que quedara parejito. Dije, qué bueno. Y dije, ¿y para qué les hablo? ¿Para qué les preocupo? ¿Para qué se vengan a pelear? No tiene caso. O sea, es tener un poco de paciencia y ver qué iban a hacer. Y yo dije, es bueno. Aunque llegara otro como el que Andrés tiró el otro día de acá, que nada más dejó ahí un chorro de basura, pues también lo tenemos que amar. ¿Por qué? Porque así es. Y así pasó y ahí lo dejó y pues se tuvo que extender. ¿Cuántos manejamos aquí? ¿A cuántos se nos han cerrado? ¿Y cuántas veces le has tocado? Si lo único que podemos hacer es frenar tantito, que Dios te bendiga y que se vaya. Es algo sencillo, que nosotros que tenemos el amor de Dios, lo podamos transmitir. De alguna o de otra forma, el amor se tiene que transmitir. ¿Para qué? Para que vea la gente que está allá afuera, que hay personas que son pero muy diferentes a como son ellos el día de hoy. Por eso es importante que este amor tan grande que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, lo externemos en otra persona. Como veíamos hace 8 días, para que te salves tú y los que te oigan. Para que te salves tú, que vas manejando o que vas haciendo otra cosa, y que vea la gente que tú le amas de tal manera para que él lo vea y diga, yo tengo que ser como él. Yo tengo que ser como él porque no me tocó, no me insultó, no me dijo esto, no me dijo el otro, sino que
Se frenó y no se dio el paso. ¿Cuántos le hacen así? O sea, yo sé que no es fácil, pero lo tenemos que hacer por amor a Dios, por amor a Dios. Porque si dice que Él nos amó, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos. Somos salvos por la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Jesucristo, por su sacrificio y por ese gran amor que tuvo Él por todos. Y Él lo dijo, por todos. Porque si no, de otra manera, nosotros en este tiempo, en este lugar, no hubiésemos conocido el Evangelio. No conociéramos nada de la palabra de Dios, pero sin embargo, Él lo extendió a todo el mundo. ¿A quién dice? A los que escuchan y ponen atención a su palabra. Porque hay muchos que escuchan, pero no la ponen en práctica. O sea, eso no sirve, porque seguirían siendo como dice aquí, ¿verdad? Dice que aún estando muertos en nuestros pecados, y así sigue mucha gente en Cristo, sigue muerta en sus pecados. ¿Por qué? Porque sigue actuando igual. O cambiamos, porque es una diferencia muy grande, cambiar y cambiar de veras. O seguir siendo iguales, que te enojas por cualquier cosa y dices cualquier cosa y toda la gente está molesta porque, y dice, ay, ese que dice que vive ahí, dice que es cristiano. Y no podemos ser así. Tenemos que tener un corazón como aquí nos dice, con el amor de Dios en nosotros. Dice que aún estando muertos en pecados, dice, nos dio vida con Cristo y por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En lo demás vamos, todavía no llegamos a ese lugar, que vamos a llegar. Pero ¿cómo? Es bien importante, ¿verdad? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿A dónde piensas llegar? ¿A dónde pensamos llegar? Es tan fácil llegar a la esquina y tomo la ruta 38, tomo otra ruta. ¿A dónde te lleva? Arrancas tu carro que está ahí en el estacionamiento y la arrancas y te vas. ¿A dónde te lleva? Lo que nos lleva a estar en la presencia de Dios es nuestra actitud, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar delante de Él. ¿Para qué? Para que Él esté en comunión con nosotros y nosotros con Él. Es algo muy importante, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Quién ha recibido bondad de Dios? Desde que estábamos en el rancho, bueno, mucho antes, pero del rancho acá, ¿cuántas bondades ha dado el Señor a toda la gente que estuvo allá y la gente que sigue aquí? Y a veces no nos damos cuenta. O dices, es que fue mi esfuerzo y fue más trabajo y por esto tengo esto. Y si nos ponemos a sentar un momento y ver de qué tamaño es la bondad de Dios, vas a ver que es grande y que nos sigue bendiciendo hasta el día de hoy, porque su bondad sigue viva en cada uno de nosotros para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Tú tienes fe por ti o crees que es don de Dios, que nos fue otorgada? Es don de Dios para cada uno de nosotros. Y depende ya de nosotros si la crecemos más o la dejamos así. O la dejamos al piso o la hacemos crecer. Porque como dice el Señor aquí, la fe mueve montañas, pero la fe se puede quedar también sentada. Y es tan importante que ver que por fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. A veces pensamos, ¿verdad? Y es práctico, es que voy a ayudar a esa persona porque, pues, como dice aquí, ¿verdad? No por obras, para que nadie se gloríe. No que no le ayudes, o sea, sí lo puedes ayudar, pero dice el Señor, no por obras.
no por obras, sino que es gracia de Dios. ¿Para quién? Para nosotros. Porque somos porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tenemos fe y después las obras. Tenemos fe y después las obras. ¿Para quién? Como es aquí, para los que necesiten, para todos aquellos que la requieran. Aún aquellos, aunque la palabra dice que primeramente a los de Cristo y también después a los demás. Pero dice el Señor que tenemos que hacer buenas obras. ¿Para quién? Para que también ellos vean que el amor de Dios está en ¿dónde? En el corazón de cada uno de nosotros. En el corazón de cada uno. Porque si no hacemos buenas obras y nada más tenemos fe, pues dice que no. Pero aquí dice que primero la fe y las obras son muy importantes para que tú y yo caminemos como Jesús lo hizo, porque Él fue sanando a la gente, fue restaurando, fue echando fuera demonios, fue haciendo, les dio de comer a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea, son unas obras grandes que el Señor hizo. ¿Por qué? Por amor a la gente, por amor a la gente. Y nosotros tenemos que seguir lo mismo que Él hizo. ¿Para qué? Para tener ese amor de Jesús en cada uno de nosotros y poderlo pasar a la demás gente. A ver, ¿quién diría en esta mañana? Vamos a alimentar a 5,000 gentes. ¿Saben qué son 5,000 gentes? Es un buen ejemplo. Vamos allá al Ángel, ¿no? De la Independencia y hay más de 5,000. No se trata de eso, sino realmente de apoyar con nuestro corazón, con nuestra vida, a todas aquellas personas que requieran algo de nosotros o algo que tú puedas ver que no te lo pide, pero que puedes ayudar, adelante. Pero es parte de que nosotros cambiemos, que nuestra fe sea grande, que tu fe, si tú crees que tu fe es pequeñita, dice, clama a Dios para que Él te la haga crecer, para que te haga una fe más grande. Y depende de ti que creas, depende de ti que creas o te quedes como estás. Es tan importante que veamos que lo que Dios hace por nosotros es por su amor, para que cada uno de nosotros estemos llenos de su amor, llenos de su gracia, llenos de su misericordia. ¿Para qué? Para que podamos ver la grandeza tan grande que Él tiene. Pero vemos que depende de cada uno de nosotros. Depende de nosotros cambiar al modo de Cristo o cambiar o seguir como íbamos en el mundo, en la carne. Pero es mejor la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque a veces nos damos cuenta que a veces no hay lo suficiente. Pero en el amor de Dios no falta nada. ¿Sí me doy a entender? Que en el amor de Dios no te va a faltar nada y te puede dar suficiente. Pero depende cómo crezca nuestro corazón hacia Él. Porque hay ocasiones que aquí abajo decimos, pues si mi corazón es una cosita así pequeñita, pues ¿qué tanto va a caber? Pues el amor de Dios es suficiente. Nos decían en la mañana, en el discipulado, nos decían, ¿cuánto amor crees que tenga Dios por ti? Y nos pusieron de ejemplo. Imagínense si alguien de los que está aquí, cuando buscó a la novia o al novio y le dijo, vámonos, o se casaron, todo, se fueron y dejaron casa y dejaron todo. ¿Y qué pasó? Empezaron a caminar, a crecer y a ir caminando. Pero ya no dependieron de quién, de los papás, de la mamá, sino que ellos mismos se esforzaron por tener ese amor y llevarlo más arriba. Y así así es el amor con Dios. Si nosotros le amamos a Dios, vamos a tener todo lo que sea necesario y aún más. Pero amando a Dios, amando a Dios. Hay ocasiones en que yo veía a un muchacho que le compartía yo de Cristo y le decía yo, ya no tomes, mira, sigue a Cristo, esto y lo otro, y ojalá el que vino a poner las piedras de allá arriba. Y dejaba de tomar unos días y otra vez. Y le digo, es que porque le decía yo, recibe a Cristo en tu corazón. Dice, no, dice, así vamos. Digo, es que lo tienes que recibir para que el Señor te transforme, te cambie.
así vámonos, y así vamos. No. ¿Y qué pasó? Escuchó mucha palabra de Dios, oyó mucha palabra de Dios, pero no le puso atención. Y es alguien que era más chico que yo, y un día se murió, pero no recibió a Cristo. Y su vida pudo haber sido cambiada y transformada. Por recibir a Cristo pudo haber respetado y salvado a su familia, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque no escuchó la voz de Dios. Oía la palabra, pero no la tomaba. Y así pasa hoy en día. ¿Cuántas veces ustedes aquí estamos sentados, estamos escuchando, estamos oyendo y no ponemos toda la atención? No ponemos toda la atención de la palabra. ¿Para qué? Para que todos vayamos a la salvación. Porque, como dice aquí, porque antes anduviste bien mal, pero hoy en el amor de Dios vas a estar muy bien. Antes nos enfermábamos, decía Angelita en la mañana, se enfermaba uno y pues lo curaba uno, como ella en mi caso, que yo me accidentaba y ella me curaba y yo seguía trabajando. Pero ahora en Cristo pasa cualquier cosa y clamamos a Él y Él nos sana, nos levanta, nos restaura, nos fortalece. ¿Por qué? Porque ahora estamos con Él. Y antes, ¿a quién le pedíamos? A lo que ella hiciera y era bueno o mal o regular, me sanaba o me curaba, lo que sea. Pero hoy, clamando a Cristo con todo nuestro corazón y con la fe que tenemos, Dios nos sana, Dios nos levanta, Dios nos fortalece. ¿Pero qué se requiere? Que el amor de Dios esté en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos, como les leí en el Salmo, oye mi oración, oh Dios, oye mi clamor, escucha mi voz. Y Él nos oye, Él escucha. ¿Por qué? Algo que yo escribí en la mañana que de lo que ella estaba hablando, yo pongo otras cosas de la misma, ¿no? Pero yo le dije, es que Dios, tú eres mi Padre. Y algo que sigue después es que yo le dije, y es que yo soy tu hijo. Porque si Él es mi Padre y yo le pongo atención a lo que Él me dice, yo le digo, y yo soy tu hijo, yo soy tu hijo. ¿Y qué hacemos los papás por los hijos? ¿Alguien ha visto enfermo a sus hijos y le dice, pues hay que se sane, que se le quite el dolor de estómago como fea, o su dolor de cabeza, o lo que esté pasando, pues a ver, pues hay que se sane, ya, y a ver qué pasa. ¿Qué hacemos como papás? El médico y lo que necesita y todo, ¿para qué? Para que esté sano. Ahora algo muy importante, pues primero oramos por él y pues ya después vemos lo que haga el médico. Pero hoy es algo muy diferente, algo que en el amor de Dios podemos transmitir y podemos hacer, y para que la gente cambie, por amor a Dios, por el amor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para externarlo a los demás. Amén. Pues vamos a orar en el nombre de Jesús para que, si tú has alejado del Señor, como dice aquí, ¿verdad? Dice que estuvimos alejados, dice que en otro tiempo anduvimos fuera, pero hoy estamos dentro de la palabra de Dios. Y hoy podemos decir con toda certeza, con toda confianza, Padre, aquí estoy, perdóname, Padre, porque hice esto, porque hice lo otro. Perdóname, Señor, porque yo sé que tú eres bueno y que tu amor está con nosotros. ¿Dónde? Donde yo esté. Porque donde yo esté, tú estás. Porque eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Amén. Vamos a orar. Gusta ponerse de pie, por favor. Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor. Oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo tu cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que te temen. A tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación de generación. Estarán para siempre delante de ti. Prepara misericordia y verdad para que yo lo conserve. Así clamaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, aquí estamos, Señor. Como iglesia a tus manos. Como iglesia estamos a tus pies, Señor, dándote la gloria, dándote la honra, Señor.
y diciéndote como hoy, Señor, oye mi Dios mi clamor, escucha mi voz, Señor. Estamos delante de ti, Señor, que seas tú el que mueva nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para obedecerte a ti, para seguir tus pasos, para caminar contigo, Señor, porque tú eres el único, Padre, que nos puede levantar, fortalecer, el único que nos puede sostener en cada momento de nuestra vida. Cuando estamos en la prueba o cuando estamos en la altura, eres tú el que nos puede sostener, Dios. Padre, no sueltes mi mano, Señor. Lleva mi mano contigo, Señor, que yo vaya donde tú vayas, Señor. Que yo esté donde tú estés. Como cantábamos hace rato, estar a tus pies, Señor. Estar a tus pies, Señor, con ese amor, con esa grande misericordia que tú tienes para cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor. Toma, Señor, el lugar que debes de tener delante de cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros tenemos la gloria, la honra, el poder y la alabanza en Cristo Jesús, Señor. Sostén a nosotros, a nuestros hijos, fortalécelos, dale sabiduría, que todos, cada uno de ellos entiendan tu palabra, Señor, que se muevan a tu camino, Señor, que cada uno de nuestros hijos caminen en orden contigo, Padre. Te damos la gloria, Señor. Sabemos que tú los moverás, Señor, a ser obedientes a ti, y te honramos, Padre, te honramos, Dios, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y cada uno de ellas la tomamos para nosotros y nuestros hijos y nuestra familia, y toda la familia de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Bendito Dios, toda gloria, toda honra, Señor, toda alabanza sea dada a ti, Señor, de parte de cada uno de nosotros, Señor, y bendecir y glorificar tu nombre en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.